Bien, tenemos que estudiar Gálatas 3. Gálatas 3 a partir del versículo 6. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bien, entramos a un tema muy importante que es, pues, Abraham, obviamente. Abraham para el apóstol Pablo es muy importante. Y de hecho, no solamente para el apóstol Pablo, sino para todos los judíos. Abraham es muy, muy importante. De hecho, podemos recordar aquella confrontación que tuvo el Señor Jesucristo con algunos fariseos que le dijeron, nosotros hijos de Abraham somos. Y el Señor les dice, pues os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham incluso de estas piedras, ¿no? Precisamente para que no se gloriaran. La idea era que no se gloriara, no se sintieran soberbios, ¿verdad? Pero porque el tema de Abraham es muy importante para los judíos. Se sienten hijos de Abraham, por ende, o por lo tanto, son hijos de la promesa, son por esa misma promesa o por esa misma ascendencia sería, ¿no? O línea de la cual desciende Abraham. Precisamente por eso consideran que a ellos les pertenecen las promesas y todo lo que Dios tendría para ellos, simplemente por su nacionalidad. Y se les olvida el sentido de Abraham o el propósito de Abraham, que el propósito de Abraham era la fe, en realidad. Por algo se le llama el padre de la fe. Ahora, ¿cuál es lo importante y lo especial de Abraham? Bienvenida, Johanna, qué bueno que se conectó. Estamos viendo Gálatas 3. Gálatas 3 a partir del versículo 6. Y de hecho vamos a ver unos pasajes que ya vimos hace algunos años o hace algún tiempo en Génesis, solamente por recordar. Génesis 14. Solamente vamos a refrescar algunos pasajes acerca de Abraham. Génesis capítulo 12. Buenas tardes, Marisol. Qué bueno que se conectó. Estamos viendo ahorita vamos a repasar algunos pasajes acerca de Abraham. Por lo tanto, estamos en Génesis 12, Génesis capítulo 12, en donde tenemos el llamamiento de Abraham. A partir del versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es de las bendiciones más importantes, ¿no? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto se lo dice Dios a Abraham. En ese momento se llamaba Abram, ese fue su nombre, ¿no? Más adelante el Señor se lo cambia a Abraham. Cuando dice el Señor, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿a quién se refiere? Pues obviamente se refiere a la salvación, ¿no? Se refiere al Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo serían benditas todas las familias de la tierra, es decir, a través del Señor Jesús, Abraham traería bendición a toda la tierra. Ya depende de la gente, depende de las familias, quien quieren recibir esa bendición. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Bueno, habla acerca de Lot.
Y solamente saltamos al versículo 7 donde dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vamos a saltar unos capítulos y vamos al capítulo 15. Dios promete a Abraham un hijo. Nuevamente es Dios hablando a Abraham y le está haciendo nuevas promesas. Estamos en Génesis 15. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Este versículo 6 es muy importante, si lo pueden remarcar. Y creyó a Jehová, es decir, Abraham, creyó Abraham a Jehová y le fue contada por justicia. En la carta de Romanos, el apóstol Pablo se dedica a hablar bastante sobre esto. Cómo al creer, Abraham fue justificado. Es un poco extraño el versículo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero es precisamente este versículo que toma el apóstol Pablo en Romanos, y por cierto también en Gálatas aparece, pero en Romanos lo explica mucho más, en donde da la intención que de la misma manera como Abraham obtuvo justificación, por creer en Dios, por creer en la palabra de Dios, de la misma manera nosotros recibimos esa justicia precisamente por creer en la promesa de Dios, y es decir, a través de su Hijo Jesucristo. Esto no quiere decir que la fe trae justicia. Tal como dice el apóstol Pablo en Gálatas, lo acabamos de leer, la escritura previendo, la escritura estaba previendo que todo hombre sería justificado por la fe, por eso es que hace esto. Es decir, Abraham no hizo nada, pero el Señor lo que estaba haciendo es remarcar su fe. Es muy importante su fe. Por eso es tan importante el tema para nosotros. Ya que estamos en Gálatas y el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas y les está ahora enseñando sobre la fe y la importancia de la fe, la preeminencia de la fe. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya que recuérdense que los Gálatas estaban desviándose. Se habían desviado, de hecho, habían iniciado bien con la fe, recibieron el Espíritu Santo, maravillas se hicieron, lo vimos la semana pasada, maravillas se hicieron, el Espíritu Santo hizo maravillas entre los Gálatas y aún así ellos quisieron regresar, ellos quisieron dar la vuelta. ¿La vuelta a qué? La vuelta a buscar la justificación personal. Pero desde acá la Escritura nos está enseñando de que la justificación es Dios quien la da y lo que nosotros tenemos que hacer es fe. Creer, confiar en Dios, confiar en las promesas. De ahí es que viene precisamente la justificación. Ahora, netamente, ¿cuál es la fuente de la justificación? Solamente para aclarar, la fuente de la justificación es Cristo Jesús y su sacrificio, ¿no? Es decir, no somos justos simplemente por confiar. No somos justos simplemente por creer. Digamos, yo puedo creer que soy limpio. No, no es de ahí que viene. O sea, tenemos que confiar en la justificación que recibimos a través de Cristo Jesús. Y con eso ya soy justo. Por ende, no necesito ninguna buena obra y toda aquella que pretenda buscar su salvación por buenas obras o hacer algo para estar bien delante de Dios, está desconfiando de la justificación que el Señor Jesús le entregó y nos entrega a todos nosotros. Por eso es tan importante. Tenemos que hacer buenas obras, o si le queremos llamar así, aunque es un término muy católico, muy feo, ¿no? No es muy agradable, o se ha contaminado mucho, porque casi siempre lleva la connotación de hacer buenas obras para obtener la salvación. Y es muy importante que separemos las dos cosas. La salvación la obtenemos a través del sacrificio del Señor Jesucristo y nosotros tenemos que confiar, tener fe. Y se acabó. ¿En qué? En lo que Él hizo. En su obra, en su sacrificio, en su entrega, en la sustitución que Él hizo de nosotros. Él murió por mí.
Él recibió perdón, él recibió el pago por mí, el pago que yo merecía. Él recibió el castigo que yo debía recibir. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que demanda Dios? Confianza. Por eso, desde el principio, empieza a nacer este tema tan importante que es el tema de la fe. De hecho, tenemos a Abraham y no quiere decir que es el primer hombre con fe. En realidad no es el primero que tuvo fe. O sea, estaba Enoc, Adán tuvo fe también. Es decir, todos ellos tuvieron fe. Pero, ¿cuál es la importancia de Abraham? La importancia de Abraham es que él es el principio del plan de salvación, si quieren llamarle así. Es el principio del plan que Dios tomó o que Dios hizo, que Dios ejecutó y que todavía está ejecutando. El plan no ha terminado. Desde Abraham sigue aún el acto que Dios quería hacer, que inició en Abraham. Abraham, por así decirlo, fue la semilla. Él fue la semilla y todo este plan siguió ejecutándose y todavía se sigue ejecutando, que es la salvación del ser humano, la justificación y la restauración de su vida, ¿no? El ser hecho nuevo, nueva criatura. Entonces, esa es la importancia de Abraham, genuinamente. Los judíos tomaban a Abraham como el principio de su judaísmo, ¿no? Lo cual es un poco extraño. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, y se lo achacaron al Señor y el Señor les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y no digan que pueden ustedes o que son importantes, ya que Dios puede levantar hijos a Abraham incluso de estas piedras. Entonces, dejen de aferrarse a eso como algo tan importante. Y el apóstol Pablo todavía nos da un sentido más profundo y más importante. El sentido que nos da el apóstol Pablo sobre Abraham es la enseñanza sobre la fe. Dios ya estaba previendo, ya estaba preparando el camino para la justificación por la fe. ¿Cómo lo hizo? A través de Abraham, a través del patriarca Abraham. Y entonces por eso es que este versículo es tan importante. Génesis 15, versículo 6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contada por justicia. Bueno, y el Señor sigue hablando y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en heredad esta tierra. Pero el plan no terminó ahí. El plan continuó con su hijo, continuó con su nieto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya todos conocemos la historia. El plan continuaba. Estos hombres, estos grandes hombres de Dios, creyeron a Dios y no vieron la promesa cumplida. Nosotros vemos la promesa cumplida a través de nuestro Señor Jesús, pero aún así todavía nos hace falta. El plan no ha terminado. Es decir, Abraham todavía está delante de la presencia del Señor, David y todos están aún delante de la presencia del Señor, esperando que se cumpla toda la promesa que Dios ha dado, ¿verdad? Ese plan comenzó con Abraham. Y Abraham, que después se convierte en Abraham, nos enseña en primer lugar y sobre todas las cosas la fe. Eso es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo. Nos enseña la fe, no enseña las obras. Todo el caminar de Abraham, que después es Abraham, todo su caminar es una enseñanza de fe, no es una enseñanza de ley. De hecho, el apóstol Pablo dice 400 años después, por dar un número, 400 años después vino la ley. O sea, Abraham no sabía nada sobre la ley, pero él seguía a Dios por la fe. Su obediencia era por fe. De la misma manera nosotros tenemos que aprender. Y vamos al capítulo 17 de Génesis. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice, y era Abraham de edad de 99 años. Miren la edad que tenía. Cuando nuevamente le vuelve a hablar el Señor. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no te llamarás más tu nombre, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será llamado Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, un poco extraña la expresión ahí, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Este es el inicio de la circuncisión. Este es el inicio de la circuncisión, que es un tema muy importante. Si se dan cuenta, el inicio de la promesa, bueno, el llamamiento de Abraham fue el capítulo 12, que ese es un capítulo muy importante. Capítulo 12 de Génesis es donde inicia el plan de salvación. Ahí es el llamado a Abraham para iniciar todo el plan de salvación que todavía no ha terminado de ejecutarse. Capítulo 15, el Señor le habla a Abraham y sobre todo resalta la fe de Abraham. Y debido a su fe, él recibió justicia o le fue contada por justicia. No porque la fe en sí justifique a alguien, claro, el creer a Dios es muy importante, pero ya entendemos que la justificación vino a través del Señor Jesucristo. Esto el Señor lo estaba previendo precisamente para que fuésemos nosotros justificados por la fe, no por las obras, sino por la fe. Obviamente por la obra redentora de nuestro Señor. Ahora, el capítulo 17 es un tema muy importante, ya que viene el tema de la circuncisión. Y es un tema del cual el apóstol Pablo también va a hablar. El apóstol Pablo va a hablar bastante sobre la circuncisión en Gálatas y en Romanos, precisamente porque era el problema de pues el tema de la herejía. En aquel entonces, la idea de unir el cristianismo o la fe en el Señor Jesucristo y todavía continuar con la ley, ¿no? Con el judaísmo. La unión de las dos religiones, aunque el Señor lo estableció bastante claro, y ahora el apóstol Pablo tiene que estar luchando contra esto. Ahora, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión no viene de la ley. La circuncisión es señal del pacto. ¿Señal del pacto entre quién? Entre el Señor y Abraham, pero toda su descendencia. Toda su descendencia. Entonces, todo aquel que quiera ser descendiente o pertenecer o recibir la herencia de Abraham debe ser circuncidado. Y aunque estamos viendo a Abraham, que no tiene que ver con ley o que no tiene que ver con ordenanzas, formalmente tradiciones, qué hacer, qué cumplir, y estamos viendo que es el padre de la fe, ¿no? Recibió un diferente nombre por parte de Dios precisamente para hacer entender eso. Pues la pregunta es, bueno, si la circuncisión es de Abraham o la recibió Abraham por señal del pacto y él no tiene nada que ver con la ley, ¿deberíamos nosotros seguir circuncidándonos? Y el apóstol Pablo contesta todas esas preguntas, ¿ya? Entonces, nosotros como creyentes estamos más unidos a Abraham porque somos como de su descendencia. Si se dan cuenta, ¿por qué se llama Abraham? El Señor se lo cambió para hacerle entender, eres padre de multitudes. Vimos anteriormente el capítulo 15 donde el Señor lo sacó y le enseñó las estrellas y le dice, cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. ¿De qué estaba hablando el Señor? El Señor no estaba hablando en sí solamente de los judíos, no estaba hablando de los benjamitas, de los de Efraín, de los de Aser, de los de Dan y de Neftalí, todos esos. No estaba hablando de todos ellos, tampoco de los levitas. Está hablando de todos nosotros. Tú serás padre de multitudes. Es una promesa en la cual nosotros también entramos. Y de hecho están unificadas todas esas promesas. ¿Se acuerdan? La primera que vimos, capítulo 12.
En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 3, capítulo 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo así? Pues el Señor lo hizo a Abraham, lo hizo a Abraham, o sea, lo hizo padre de multitudes. ¿Por qué? Porque así como las estrellas están en el cielo, así tú serás el padre de multitudes. O sea, esta es tu descendencia. Tu descendencia es como las estrellas del cielo. Le estaba diciendo que él sería padre de muchísima gente. Y entre todo eso intervenimos nosotros. Intervenimos nosotros porque nosotros somos añadidos, de hecho, a la descendencia de Abraham. Somos añadidos a la descendencia de Abraham. De eso nos va a hablar el apóstol Pablo. No solamente recibimos la herencia o no solamente tomamos o aprendemos de la fe de Abraham, sino que somos descendientes de Abraham. Eso es muy importante. Ya somos descendientes de Abraham. Y por lo tanto, recibimos ya la bendición de Abraham, recibimos ya la bendición de David, recibimos ya la bendición de todo el pueblo de Israel, precisamente por pertenecer ya a la descendencia de Abraham. El apóstol Pablo entonces no va a negar la importancia de Abraham ni de la promesa de Dios. Acabamos de ver las promesas tan importantes, tan valiosas, ¿no? Solamente un repaso rápido, versículo 3, capítulo 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí entramos nosotros. Dios nos va a bendecir a través de Abraham por medio de nosotros, pero ¿en qué sentido? Simplemente porque nos entregó al Señor Jesús, por así decirlo. No, porque Él en realidad se convierte en nuestro Padre, nosotros llegamos a pertenecer a la descendencia de Abraham, a toda la generación de Abraham. Abraham, en cierto sentido, por así decirlo, se convierte en nuestro Padre. Y esa es la promesa que Dios le da. Así como son las estrellas, así como está el número de las estrellas, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahí entramos nosotros. Somos parte de esa descendencia. El apóstol Pablo no va a negar ninguna de todas estas cosas. Y, de hecho, el apóstol Pablo va a remarcar las cosas valiosísimas. El apóstol Pablo va a remarcar el hecho de la fe de Abraham. El apóstol Pablo va a remarcar el hecho de la circuncisión, que ya no es necesaria para el creyente hacerla físicamente, sino de hecho ya hemos sido circuncidados. En Colosenses aparece que nosotros en la circuncisión de Cristo Jesús, nosotros ya fuimos circuncidados. Ya aparece la circuncisión, nosotros ya hemos recibido esa señal. Por lo tanto, somos descendientes de Abraham y por lo tanto ya entramos en esta bendición. Solamente que sí necesitamos ¿qué? Fe. Es lo que va a remarcar el apóstol Pablo. Y por supuesto al justo, por así decirlo, al justo Abraham, le es cambiado el nombre a Abraham, precisamente para señalar que él va a ser padre de multitudes y se le da una prueba del pacto que nosotros ya no la cumplimos físicamente, nosotros la cumplimos a través de nuestro Señor Jesús. Les estoy adelantando estas cosas para que no sea tan difícil, ¿verdad? ¿Sí? Necesito que... Al hablar aquí de circuncidados en Colosenses, no entramos las mujeres. Yo sé que físicamente no están las mujeres, pero no sé. Es que digamos, en cuanto a la circuncisión, el apóstol Pablo menciona, pues no son formalmente dos circuncisiones, sino una circuncisión perfecta. Porque somos circuncidados en Cristo Jesús y aún las mujeres están en Cristo Jesús y de hecho ya no hay diferencia entre hombre y mujer y eso lo vemos también en Gálatas. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Pero si no estoy mal es en Romanos, en donde aparece el apóstol Pablo que está esta circuncisión en la cual dice, fuimos circuncidados echando de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Eso ya pasó y eso pasó sí en hombres y en mujeres. No hay diferencia, ¿verdad? Porque Cristo es quien está en nosotros y por eso también lo vamos a ver en Gálatas que dice el apóstol, no hay ni siquiera hombre, no hay ni siquiera mujer. O sea, de hecho, en ese sentido de quitar el cuerpo pecaminoso carnal, entran las mujeres también. En ser parte o en la circuncisión de Cristo Jesús, porque todos, ya lo hemos estudiado en Gálatas, todos estamos en Cristo Jesús.
con Él fuimos crucificados, con Él morimos, con Él fuimos sepultados y con Él resucitamos. Lo vimos también en Romanos 6. Entonces, tanto hombres y mujeres, ahí no hay ninguna diferencia. Ya es una circuncisión más profunda, quiero decir. Ahora, la circuncisión obviamente era una precursora o era una imagen, era un tipo precisamente de la que venía más adelante, que venía a realizarse a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Obviamente antes no se hacía en la mujer y de hecho se tomaba a la mujer como inferior al hombre, pero ahora en Cristo Jesús no hay diferencia y el apóstol Pablo lo deja bastante claro. No hay griego ni cita, no hay esclavo ni libre y no hay hombre y mujer. El apóstol Pablo lo menciona en Gálatas más adelante. Entonces, estoy tratando de no adelantar todas las cosas en realidad y vamos a regresar paso a paso a ver lo de Gálatas. Solamente estábamos dando una introducción acerca de Abraham. ¿Por qué esa introducción acerca de Abraham? Por lo importante de Abraham. La importancia de Abraham. Es muy grande la importancia de Abraham para el apóstol Pablo, pero no solamente para el apóstol Pablo, sino en sí para todos los judíos. Para todos los judíos es importantísimo Abraham. Así que vamos a regresar a Gálatas. Gálatas 3 es lo que estamos viendo. Que por cierto le recomiendo, acabamos de ver los pasajes de Abraham, entonces les recomiendo que lo repasen. Sí, Marisol, no sé si tienes una pregunta. Buenas noches, sí, Pablo David, tengo una duda. Entonces, ¿la circuncisión, seguirla practicando en estos tiempos, es bueno o malo? ¿Es bien visto o mal visto por Dios ahorita? En estos tiempos es solamente practicado por los judíos o por los que practican la religión judaizante. Si alguien quiere volverse judaizante, es decir, a la religión, pues sí tendría que practicarla, para lo cual el Señor no tiene ninguna preocupación porque ahí el Señor, pues acuérdense que no está, ¿verdad? De hecho, dice el apóstol Pablo que ellos fueron desechados para que nosotros fuésemos recibidos. De la misma manera como nosotros antes fuimos desechados por Dios para que ellos fueran recibidos. Es decir, el Señor desde Abraham, el Señor tomó a Abraham y a toda su descendencia y los tomó como pueblo, ¿no? Los tomó como pueblo, los utilizó, los iba a transformar y todo. ¿Y qué pasó con los gentiles? A los gentiles los despreciaba, por así decirlo, o los desechaba, que es la expresión que usa el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo menciona que Dios hace algo al revés. Ellos son desechados y nosotros, los gentiles, somos recibidos para que de ambos pueblos haya unidad, haya igualdad. Ninguno fue mayor ni superior, ¿ya? Entonces, ¿es importante para Dios? No. Para Dios no es importante la circuncisión. Nosotros tenemos que practicar la circuncisión, nada, definitivamente. Y es precisamente de eso de lo cual el apóstol Pablo nos va a hablar, ¿verdad? O sea, ahorita estamos introduciendo la idea de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Porque para el apóstol Pablo es muy importante. Y de hecho, en aquel entonces empezaron a desviarse, queriendo que los cristianos gentiles se circuncidaran para poder pertenecer. Y el apóstol Pablo entonces hace todo este esquema y toda esta ¿cómo decirle? Bueno, recalca, como les menciono, está en Colosenses que dice, en Cristo Jesús, en la circuncisión de Cristo Jesús, todos nosotros ya fuimos circuncidados. Pero también menciona otra circuncisión en la cual dice, despojando o desechando el cuerpo pecaminoso carnal. Ya nosotros también fuimos circuncidados. Entonces nosotros ya no necesitamos circuncisión física. Y ya fue hecha nuestra circuncisión formal porque nosotros ya, Dios desechó nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Nosotros diría en sí, lo que hace falta es que vivamos esa circuncisión, es decir, pertenecemos ya al pueblo de Dios. No necesitamos hacer ninguna cosa, no necesitamos marcarnos, no necesitamos mutilarnos, no necesitamos hacer ninguna cosa. No necesitamos hablar diferente, ese es otro de los problemas. Porque ahora no sé de dónde sale, pero se pretende, bueno, no le digamos a Jesús Jesús, porque ese no era su nombre. Hay que decirle Yeshua. ¿Por qué?
¿No entiende si uno le dice Jesús? El Señor no entenderá si uno le dice Jesús, tiene uno que decirle Yeshua. Y por otro lado, ese no es el nombre de Jesús. Nadie sabe cómo se pronunciaba el nombre de Jesús en el tiempo de Jesús. De hecho, el idioma hebreo por muchos siglos se dejó de hablar entre los mismos hebreos, entre los mismos judíos. Dejaron de hablar el hebreo. Entonces, tratar de tomar las raíces, tratar de regresar a esas raíces es ilógico, porque nosotros ya hemos recibido todas estas cosas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos sirve a nosotros, lo que nos importa a nosotros. Todas estas cosas nosotros ya las recibimos a través de Cristo Jesús. Entonces, con respecto a la pregunta, digamos, es importante, creo que es importante para un judío y para su cultura. Pero de hecho, que yo sepa, incluso hay un porcentaje de judíos que ya no circuncidan a sus hijos. Solo hacen una ceremonia. Solo hacen una ceremonia donde usan como una pluma fuente, alguna cosa así, y hacen una ceremonia. Ya no hacen formalmente la circuncisión. Y estamos hablando de genuinos judíos, ¿verdad? Entonces, ¿pero para Dios es importante? No. Definitivamente para Dios es importante. No. Sí es importante que entendamos. Sí es importante que entendamos la enseñanza, la lección. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Levíticos aparece el día de la expiación. Era cuando una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para hacer la expiación por todo el pueblo, ¿no? Una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote y era la única vez que entraba al lugar santísimo. ¿Es importante entender eso? No es importante entender eso, pero si no, no lo vamos a hacer ahora, no lo vamos a practicar. Es cierto, no lo vamos a practicar, pero sí es importante entender la lección. Porque esa lección, digámoslo así, o eso era un símbolo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer por todos nosotros. Llevar su sangre ante la misma presencia de Dios, que es capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos, y realizar la justificación por todos nosotros. Y de hecho es cuando viene entonces el símbolo de la resurrección y no digamos la glorificación del Señor Jesucristo. Esa es la prueba de que nosotros todos ya fuimos justificados. Ahora, para entender todo el cuadro, hace falta conocer capítulo 16 de Levítico. No sé si están entendiendo, ¿verdad? Entonces, hay una enseñanza. Hay una enseñanza con respecto a la circuncisión. Pues era importante la circuncisión para Dios en aquel entonces cuando el Señor se lo dejó a Abraham. Era un símbolo en aquel entonces, pero ahora tenemos una circuncisión real a través del Señor Jesucristo. Estamos en el Señor Jesucristo y en su circuncisión ya fuimos todos circuncidados. Y de esa manera quiere decir que Dios ya nos circuncidó de nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, que nuestro cuerpo pecaminoso carnal, el Señor ya lo desechó de nosotros. Lo que ahora vivo en la carne, recordemos el versículo 20 del capítulo 2 de Galatas, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero mi carne ya no es importante. De hecho, mi carne tiene que morir y está muriendo. Tiene que morir y está muriendo. Pero esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza, que Dios ya me alejó de mi carne, desechó mi carne, de mi propio ser. Me libró de mi maldad. ¿Ya? Es cierto que va viviendo poco a poco. Mi carne aún no está glorificada y yo no estoy separado de mi carne. Por eso es que dice el apóstol Pablo, venimos trayendo o arrastrando al viejo hombre. ¿Verdad? No sé si tenías una pregunta. Sí, más que pregunta es como, por ejemplo, cuando hablamos entonces que la circuncisión estaba como una señal, como un pacto, podríamos tener como cuando el símbolo de que matan a un corderito, era algo como era un símbolo de lo que luego iba a venir, que era Jesús. Exacto. Ah, bueno. Exacto, esa es la idea. Y por eso es importante conocer el símbolo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando hacían lo del cordero? ¿Qué es eso del capítulo 16 de Levítico que les comento? Es el día de la expiación. ¿Qué pasaba con eso? Lo que pasaba, digamos, en la ceremonia, lo que sucedía era que venía el sacerdote y
ponía la mano sobre el cordero y dice, declaraba los pecados. ¿Eso qué quiere decir? ¿O eso símbolo de qué es, mejor dicho? Eso es símbolo de cuando dice Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Desde ahí estaba el símbolo. Entonces, por eso es que los sacrificios que nos menciona Moisés, o que Dios da a través de la mano de Moisés, esos sacrificios son en realidad profecías. Son profecías de la venida del Señor Jesucristo. Por eso es importante para nosotros. Pero no es importante porque nosotros tenemos que hacer sacrificios a Dios. No es importante porque nosotros tenemos que seguir derramando sangre a Dios. No, es importante porque son símbolos. Digamos, el hecho del sacrificio de paz. El sacrificio de paz era como un sacrificio de agradecimiento a Dios, un sacrificio de gratitud a Dios, sería la palabra. Por todo lo que Él hace, entonces voy a hacerle un sacrificio. Pero, ¿cómo así? Voy a hacerle un sacrificio y tengo que seguir derramando sangre. Entonces, la idea de eso, ¿cuál es el verdadero significado? ¿Cuál es el significado profundo de ese sacrificio? El significado profundo de ese sacrificio es que nosotros ni siquiera podemos decirle gracias a Dios, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque estábamos sucios, completamente sucios. Todas nuestras justicias, dice Isaías, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante Dios. Entonces, aunque yo quisiera hacer una justicia, aun cuando yo quisiera agradecerle a Dios, tengo que hacerlo a través del Señor Jesucristo. Por eso aparece en el Nuevo Testamento que agradezcamos en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué sentido? Que el Señor Jesucristo nos limpió y nos purificó. De tal manera que ahora ya somos capaces de agradecerle a Dios porque ni siquiera eso podíamos hacer. Es decir, nuestra gratitud a Dios, o si queríamos hacer algo por ofrenda de gratitud a Dios, aún así era una cosa inmunda. Tenía que ser lavado, y yo tenía que ser lavado, y ustedes tenían que ser lavados, lavadas, a través de la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que no se nos puede olvidar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no se nos debe olvidar, no debemos practicarlo. No hace falta que lo practiquemos. Claro, están ciertas cosas, como por ejemplo los 10 mandamientos con respecto a no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. Todas esas cosas, obviamente hay que seguirlas haciendo. Y hay algunas cosas que hay que seguirlas haciendo, pero otras cosas, así como la de los sacrificios, y en el caso de la circuncisión, ya no hace falta seguirlo haciendo. Si existía la duda, bueno, ¿un cristiano tiene que circuncidarse? No, y más adelante lo vamos a ver. De hecho, el apóstol Pablo lo habla claramente. Entonces, si ya estoy circuncidado, ¿para qué me voy a circuncidar? ¿Verdad? En el caso de un judío, pues supongo que por ser judío, por ser parte de la nación, le queda hacer eso. Pero con respecto al creyente, el apóstol Pablo es bastante claro. Si un creyente se circuncida, quiere decir no que quiere ser judío, sino que quiere judaizarse. O sea, quiere tomar la religión judaizante. En ese caso, ha dejado de ser cristiano, o sea, ha dejado de ser creyente. Y entonces considera que su justificación viene a través de esa religión y a través de las buenas obras. Entonces, es un acto bien importante. Y eso lo menciona, por cierto, acá en Gálatas.